Muy buenos días amigos, ¿cómo están en esta hermosa mañana? Domingo 9 de enero y los domingos no grabamos devocional, pero hoy, no queriendo pasar por alto un pasaje tan importante como el que tocaba leer hoy, pues quisimos grabarlo para ustedes. Y estamos en Lucas capítulo 2 para leer versículos del 21 en adelante y leo para ustedes. Dice: cuando Jesús cumplió 8 días de nacido, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. Así lo había pedido el ángel cuando le anunció a María que iba a tener un hijo. 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Así lo enseñaba la ley que dio Moisés, y que decía: cuando el primer hijo que nace es un varón, hay que dedicárselo a Dios. La ley también decía que debían presentar como ofrenda a Dios 2 pichones de paloma o 2 tórtolas. El Señor Jesús, como un judío, como hijo de padres judíos, estaban sujetos a la ley de Moisés. Y no solamente era la circuncisión a los 8 días de nacido, sino era su presentación a los 40 días. Esta presentación tenía un significado mucho más profundo de lo que hoy conocemos. Hoy día simplemente lo presentamos dando gracias, pero lo que en realidad hacían los judíos es que ese niño era entregado a Dios, porque en la ley se establecía, Dios lo había establecido así, que cuando nacía el primer hijo y era varón, ese varón le pertenecía a Dios, y había una forma de redimirlo. El Señor Jesús fue entregado, fue consagrado a Dios, que es el mismo sentido que tiene la palabra santo en nuestros días, que a veces no alcanzamos a entender. Para nosotros santo es aquel que no peca, pero en el sentido bíblico santo es aquel que es consagrado, que es apartado para un uso distinto. Y en ese sentido Jesús fue presentado, consagrado y dedicado a Jehová. Y también su madre, después de su alumbramiento, en la ley de Moisés se fijaba que ella tenía que ir ante el sacerdote para culminar el rito de la purificación, y para eso debía llevar 2 palomas o 2 tórtolas. Y es lo que hicieron para hacerlo así. Dice versículo 25: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que obedecía a Dios y lo amaba mucho. Vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón y le había dicho que no iba a morir sin ver antes al Mesías que Dios le había prometido. ¿Quién es este varón? No se dice mucho de él, Simeón o Simón en otras versiones. Simplemente dice que era un hombre que obedecía a Dios y que amaba mucho a Dios. Y de alguna manera Dios le había prometido a él que él no iba a morir hasta que él viera con sus propios ojos al Mesías, al que vendría a rescatar al pueblo de Israel. Y Dios le había dicho algo, le había dicho que no iba a morir hasta que esta promesa se cumpliera. Así es que dice versículo 27, que ese día el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. Cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios. Qué bonita narración. Simeón, un hombre muy sencillo, no se dice si era sacerdote, simplemente era un hombre que era temeroso de Dios y que él oraba por la liberación de su pueblo. Y Dios le concede la promesa de que él no moriría sin ver al Mesías. Y ese día dice que el Espíritu Santo habló a su corazón y dijo: tienes que ir al templo. Y cuando fue al templo se encontró con José, con María y con el niño. Y él supo en su corazón que él era el Mesías. Así es que él empezó a alabar a Dios y dijo estas palabras: ahora, Dios mío, puedes dejarme morir en paz, ya cumpliste tu promesa. Su anhelo más grande era ver al Mesías, y ahora que lo estaba viendo dijo: Señor, pues en tus manos estoy. No dice el pasaje si era un anciano, si era una persona de mediana edad, no lo dice. Simplemente está diciendo que él entendió, se había cumplido la promesa que Dios le había hecho, y él dice: Señor, estoy listo para partir. Dice versículo 30, con mis propios ojos he visto al Salvador, a quien tú enviaste y al que todos los pueblos verán. Él será una luz que alumbrará a todas las naciones y será la honra de tu pueblo Israel. Qué interesante lectura, porque los judíos siempre creyeron que la salvación únicamente sería para ellos. Ellos se sabían el pueblo consentido de Dios, sabían que solamente tenían a su Dios, aunque ellos habían sido infieles en muchas ocasiones y habían dejado a Dios tras los dioses paganos de los pueblos que estaban alrededor de ellos. Pero ellos sabían que eran la nación de Israel, el pueblo de Jehová, el gran Jehová del Antiguo Testamento. Y ahora
De alguna manera, Simeón a través del Espíritu Santo está recibiendo esta revelación y está diciendo que la venida del Salvador sería para que todos los pueblos lo verían, y dice, Él será una luz que alumbrará a todas las naciones. Este anunciamiento es muy interesante porque es la primera vez, una vez nacido el Señor Jesucristo, que se está empezando a denotar la idea de que el Señor Jesucristo no solamente vino al pueblo judío, como dice en Juan 1:12, que Él vino a su pueblo no le recibió, dice, más a todos los que le recibieron. Y entonces el mensaje del Evangelio no solamente es para los judíos, es para todas las naciones de la tierra. Así nos llega a nosotros. Nosotros no somos judíos, sin embargo, en la misericordia de Dios somos bendecidos por el nacimiento del Señor Jesús. Pero algo más, déjeme agregar, versículo 33. José y María se quedaron maravillados por las cosas que Simeón decía del niño. 34. Simeón los bendijo y le dijo a María, Dios envió este niño para que muchos en Israel se salven y para que otros sean castigados. Él será una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. Queridos amigos, este es el mensaje más importante que yo quiero darle hoy. Simeón anunció que el Señor Jesús sería una luz que todo mundo le vería y que sería para todas las naciones. Pero dice, pero este niño viene para que muchos se salven de Israel, pero para que muchos sean castigados. Él será una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. Ya Simeón estaba advirtiendo que el Señor Jesucristo tendría muchos enemigos, muchas personas que no creerían en Él. Pero lo más importante es que dice, vendría Israel para salvar a lo de Israel. Pero dice, muchos no van a ser salvos, muchos van a ser castigados. Y esto me lleva a la palabra que está en Juan 3, versículos 16 al 18. Después de que dice que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo y para que las personas puedan tener una relación con Dios. Y el Señor Jesús añade diciendo que el que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios ya es salvo, pero el que no cree en el Hijo de Dios ya es condenado. Y esto que está diciendo Simeón es una enseñanza muy importante. Estar frente al Señor Jesús solamente te lleva a dos opciones, no hay de otra, no hay una tercera. La primera es que tú reconoces a Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, y te doblas de rodillas y le adoras como tu Dios, y entregas tu vida a Él, ofreciéndole tu obediencia y tu vida para poder servir en su reino. Y la otra, simplemente una actitud de indiferencia, simplemente una actitud de no creer, simplemente una actitud me doy la vuelta y me voy. Y Simeón está diciendo que aunque este niño vendría para salvar a muchos, dice, será para que otros sean castigados. Y esto, querido amigo, es como cuando uno hacía el examen en la escuela. El maestro no te reprueba, eres tú a responder el mensaje quien se reprueba. De igual manera, no es Dios quien te condena, eres tú mismo cuando rechazas el Evangelio, cuando rechazas al Dios Jesucristo, que tú mismo te estás condenando. Queridos amigos, hicimos el esfuerzo de grabar este devocional solamente por esta razón. Que este mensaje, que este video pueda llegar hasta ti, es simplemente para decir cuál es tu respuesta ante el Señor Jesucristo. Solamente es o te doblas ante Él reconociendo su divinidad, su poder, su amor, su misericordia, y consagras tu vida para vivir y servirle a Él, o simplemente tu actitud indiferente, tu actitud de rechazo, de no creer y de continuar con tu vida. A sabiendas que aquí está escrito, y lo dijo Simeón, un hombre muy sencillo que Dios usó, y dijo, este niño ha venido para que muchos sean rescatados, pero para que otros sean castigados. Y vea qué terrible, ¿verdad? Al grado de que Simeón en su profecía le dice, y a ti, María, esto te hará sufrir como si te clavaran una espada en el corazón. Qué dura verdad. Y hablaba de que el Señor Jesucristo sería llevado a la cruz del Calvario, y sin duda alguna que eso destrozaría el corazón de María como su madre. Querido amigo, querida amiga, ¿cuál es tu respuesta ante el Señor Jesús? ¿Es de reconocerle a Él como Señor y Salvador en tu vida, o es una actitud indiferente, de frialdad, de tomar distancia? Porque en ese sentido tú mismo te estás condenando. Permíteme orar por ti. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta hermosa mañana de domingo, gracias por este amanecer tan hermoso. Y Señor, tu palabra es muy clara, y usaste a Simeón para declarar una verdad muy dura. La venida del Señor Jesús
fue para salvar a muchos, pero también para que muchos sean castigados. ¿Quiénes serán castigados? Aquellos que no le reconocen como el Señor y Salvador de su vida, que no le reconocen como Dios mismo y como el único camino que nos lleva a ti. Yo ruego, Señor, que en tu gracia y tu misericordia abras el entendimiento, los ojos de las personas que miran este video, y si en un pasado ellos han sido insensibles, que hoy puedan abrir su corazón, puedan arrepentirse de su manera de vivir lejos de ti, para que puedan vivir tomados de tu mano. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, pues ese es el mensaje del Evangelio, y no nos despedimos porque nos vemos hoy a las 11 de la mañana en nuestra reunión dominical. Si usted gusta venir, es bienvenido. Si gusta conectarse a través del Face, de YouTube, también es bienvenido. Hoy seguiremos con la segunda prédica, cómo caminar a ojos cerrados. Venga usted y juntos aprendamos de la palabra de Dios. Un fuerte abrazo de su Iglesia Cristiana Península Viva. Nos vemos a ratito a las 11.